estamos? ¿Ahí nos ven? Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Este es el segundo encuentro que se pensó desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, un espacio que está nucleando hoy a más de 50 organizaciones con este objetivo y en el marco de estos 5 puntos que forman parte del acuerdo. La idea es que hoy podamos charlar un poco en relación a lo que es el paradigma de reducción de riesgos y daños y vulnerabilidades. Tenemos un panel de lujo para abordar ese tema, así que ahí ya se van conectando y nos van escuchando. Les cuento un poco cuál es la idea de este diálogo que nos proponemos hoy. Mi nombre es Clara Barrenechea, soy periodista de la ciudad de Mar del Plata. Estoy aquí también en representación de la agrupación marplatense de cannabicultores. Y en relación a este diálogo de la reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades, hablamos de que uno de los mayores daños y riesgos en relación al consumo de cannabis tiene que ver con la criminalización y la estigmatización. Les quiero contar que aquí en Mar del Plata, en diciembre, presentamos una vez corpus preventivo colectivo como una acción para denunciar el hostigamiento policial a usuarios y consumidores de cannabis. En relación a algunos datos, así yo también me acerqué a la agrupación marplatense de cannabicultores, venía haciendo coberturas periodísticas del tema cannabis por abordajes medicinales y también recreativos. Y en relación a los datos alarmantes de relevamientos que había realizado la Fiscalía de Drogas de aquí de la ciudad de Mar del Plata, supimos que en el año 2018 se habían recibido 470 IPPs de tenencia para consumo, y el año siguiente, en el 2019, el número ascendió a 4.770. Así se incrementó esta política de lo que se denomina guerra contra las drogas, que termina siendo una persecución y hostigamiento a usuarios de cannabis. En relación a eso, podemos calcular que son aproximadamente 200 jornadas laborales de un trabajador o trabajadora del Poder Judicial solo para archivar estos expedientes por la inexistencia de delito. Así que en ese marco también estamos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Les quería contar esto para también presentarles en qué estamos trabajando en la ciudad. Bueno, con respecto a los disparadores que nos juntan hoy aquí, que nos reúnen en el marco del acuerdo, está ampliamente demostrado el fracaso respecto a la ley de drogas, a la ley 23.737, respecto a la protección de la salud. Está claro que la prohibición solo genera mayor persecución y estigmatización a quienes deciden consumir. En relación a eso hay problemas evitables, como por ejemplo la desinformación, la mezcla de sustancias incompatibles, la adulteración, la imposibilidad de determinar dosificación segura. Y esto que les contaba respecto a cómo se criminaliza o estigmatiza a usuarias, a usuarios. Tenemos un panel de lujo y está Alejandro Braín, está Graciela Tousé, está Oscar Montenegro. Yo les voy a ir presentando a medida de las exposiciones. La idea es que tengamos algunos intercambios breves y que después ustedes puedan participar allí junto a nosotros con las inquietudes que tengan para compartir. Vamos a tener un momento también para poder responder preguntas y poder intercambiar opiniones, que es lo que nos nuclea y en lo que enriquece este debate. Vamos a arrancar con Alejandro, si está por ahí. Alejandro Braín es médico psiquiatra, coordinador de psiquiatría, coordinador de la asistencia en la sala de internación del lugares donde fue y además es jefe de residentes. Fue psiquiatra de guardia en el Hospital Durand, es docente y supervisor clínico de numerosos hospitales, trabajó como terapeuta y coordinador grupal, tiene mucha experiencia en situaciones de consumo problemáticos, presidente del capítulo de reducción de daños de la Asociación Argentina de Salud Mental y además es miembro de la comisión directiva de la sección de reducción de daños. Es un título impresionante, tiene Alejandro Braín. Tenemos muchísimas ganas de escucharlo en este caso. Y Alejandro nos va a hablar un poco sobre las propiedades del cannabis como sustancia psicoactiva legal y ilegal, esta que mencionábamos recién de que no es inocuo, como no lo es el alcohol, como no es el tabaco. Cuando hablamos de regulación legal a veces hacemos algunas analogías para poder pensar
qué sustancias hoy están reguladas y de qué manera. Y en relación a esto, ¿qué cantidades, por ejemplo, habría que consumir para tener sobredosis o tener algunas de las problemáticas que surgen cuando se piensa sobre consumo de drogas en términos abstractos y no se puntualiza específicamente cuál es la relación con el cannabis? Así que, presentado, Alejandro, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Voy a ver si puedo decirlo, es todo esto que vos dijiste, pero bueno, en realidad, primero quiero empezar con una definición que me gusta mucho de Escotado sobre las drogas, que los efectos de la droga dependen de las condiciones vigentes para el acceso a ellas. Me parece que eso es algo que nos atañe a nosotros. Si el acceso a ellas es vía la prohibición, el efecto de las drogas o de la droga va a ser mucho peor que si está regulado. Eso por lo primero que quería decir. Después, bueno, hay dos médicos, Printes, que decía que ¿qué es pseudomedicina? Es prohibir la adicción en vez de atacar las causas o estudiar sus causas. Digo que la prohibición también generó, de alguna manera, es que los efectores de salud expulsen, excluyan a los pacientes con consumo problemático de la atención. Entonces eso es muy, muy importante. Y Bishop decía que había que combatir el estigma moral. O sea, dicho esto, evidentemente, como vos decías, la ley 23.737 fracasó. Hay que decir que las personas que consumen, hay personas que pueden tener un consumo problemático y la mayoría no tiene un consumo problemático. Depende de la droga, un 70-90% de personas no van a tener un consumo problemático de la droga. Por otro lado, digo, cuando alguien tiene un consumo problemático, como la droga está prohibida y como los sistemas de salud le falta información y como se persiguió también, como se persigue la tenencia, se persiguió a los médicos mucho tiempo sobre esto y se alejaron, entonces lo que genera es que uno consulte cuando está en las últimas, cuando ya no da más, cuando todo está perdido, cuando se destruyó de alguna manera toda su red. Entonces, cuando se le destruye toda su red, consulta a un sistema que lo va a expulsar. Así que, digamos, estos también son los logros de esta ley que penaliza la tenencia. Digamos, la regularización del cannabis, bueno, nosotros sabemos que el cannabis no es inocuo. Como vos bien dijiste, bueno, no es inocuo el cannabis, no es inocuo el alcohol, no es inocuo el tabaco, no son inocuas las harinas tampoco. Entonces, nada, el cannabis produce relajación, produce risa incontrolada, produce aumento de apetito, produce, digamos, reducción de náuseas, reduce el dolor, pero también produce como efecto secundario, como cualquier droga legal también, ¿no? Produce como efecto secundario pánico, puede producir paranoia en personas que tengan una predisposición o una patología previa, puede producir, bueno, se queda de boca, sobre todo puede producir a la larga una reducción en la concentración. De alguna manera, la intoxicación aguda es muy rara, tiene que ser con un kilo de marihuana, perdón, hablando de la marihuana. Entonces, lo que quiero decir es, de alguna manera, esto ahora, ¿quién lo regula? Lo regula el mercado negro. En realidad, la idea de regular es, por un lado, es mejorar la calidad. ¿Qué quiere decir mejorar la calidad? Que la calidad, normalmente las drogas ilegales se le dan otros aditivos que son más peligrosos que la droga en sí. Entonces, de alguna manera, para conocer bien la dosis, para conocer qué es lo que uno va tomando, de alguna manera mejorar la calidad es vital para mejorar la salud de la persona que está consumiendo esa droga. Hay regulación digamos, para el tabaco y hay regulación para el alcohol. Hay una ley de alcohol. Digo, en este sentido, no sé si son excelentes o no. Estamos tratando de tener un programa, una regulación mejor que esta, digamos. Estamos pensando entre muchos hacer algo de esto. Y entonces para esto, porque siempre, ¿qué pasa? Tomamos un paper de David Nutt y sus colaboradores, que lo que quieren hacer, lo que intentaron hacer es desarrollar racionalmente una escala para ver los daños de las drogas, los daños del mal uso de las drogas.
si bien hay otras escalas que toma el NAIDA, por ejemplo, en Estados Unidos, los países del norte, estas escalas que toman los países del norte son escalas que no están basadas en la evidencia, son escalas que son inespecíficas y son poco transparentes. O sea, son escalas que son usadas para la penalización. Y en este sentido, estas escalas son políticas. Nosotros, o por lo menos yo entiendo, que la ciencia es política, toda ciencia es política, pero no puede ser que la ciencia no esté basada en, digamos, en conocimientos ciertos, digamos, o ciertos o pensada de alguna manera. Digamos, no puede la ciencia no estar fundamentada. Bueno, estas escalas previas no están fundamentadas. Bien fundamentadas y mal fundamentadas. En este sentido, Nats lo que intentó hacer es, tomó muchas drogas ilegales y algunas drogas legales, como el tabaco y el alcohol, y empezó a ver los distintos lugares de daño que podían tener. O sea, digamos, un daño orgánico, la dependencia y un daño social. El daño orgánico, ¿qué quiere decir? Los dividió en agudos y crónicos. Y también, dependiendo de la vía de inhalación o la vía de entrada de la droga, hay daños que se producen, por ejemplo, en la vía inyectable, como HIV, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, en este sentido, tenemos daños agudos, sobre todo la intoxicación aguda, que pone problemas cardíacos y problemas respiratorios. Los daños crónicos, lo que se ve es que los daños crónicos, la muerte crónica, el 90% está producida por el tabaco y por el alcohol. Por otro lado, la dependencia, para tomar la dependencia, tomó varias cuestiones. El placer que te produce la droga, la rapidez con que la droga sube al cerebro, el craving y también la abstinencia. Y por otro lado, en tercer lugar, lo que tomó es los daños sociales. En los daños sociales privilegió los daños familiares, los daños en la comunidad, los accidentes de tránsito y lo que gasta la salud social en estos problemas. Haciendo todo esto en general, en las escalas anteriores, la marihuana estaba en un lugar C. A es más peligrosa, B moderadamente peligrosa y C poco peligrosa. La marihuana estaba en el A. En estos grupos de estudios, que hicieron 2 grupos de estudios de personas expertas, que eran independientes entre sí, llegaron a la conclusión de que la marihuana estaba en un lugar C. Digamos, el alcohol estaba en un lugar B, A, el tabaco en un lugar B y la marihuana en un lugar C. Tanto el alcohol como el tabaco están regulados. Digamos, les dije, hay una ley de alcohol, que es la 24.788, que es del 97 y que se reglamentó en el 2009. Y en el artículo 8 hay un programa de alcohol. Pero me gusta cómo se llama el programa de alcohol, porque se llama Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Digamos, no contra el consumo de alcohol, sino contra el consumo excesivo de alcohol. Y además, esa ley tiene un artículo que lo que dice es que todo sistema de salud, todo efector de salud tiene que tiene que ayudar en la prevención y en el tratamiento de los pacientes que tienen problemas de alcohol. Y esto también va de la mano con la ley de salud mental, que en su artículo 4 habla que los problemas de consumo problemático tienen que ser problemas de salud mental y que tienen que ser tratados en los efectores de salud, digamos, y tener una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de singularidad. Y, sobre todo, de reducción de daño. Con esto, digamos, de alguna manera, todas nuestras leyes, excepto la 23.737, van para un determinado lado que tiene que ver con la no estigmatización y la no punición de la persona que consume. Nada, digamos, este artículo está, el de Nats, lo pueden ver. Lo que más me preocupa a mí, sobre todo, es la falta de acceso que tienen las personas con consumo problemático a los sistemas de salud. Y por otro lado, cómo los sistemas de salud tienen poca información de cómo tratar a los problemas con consumo problemático, estigmatizan al paciente y de alguna manera también entender que los que trabajan en el sistema de salud también
pueden llegar a tener y tenemos problemas de consumo problemático. Entonces, de alguna forma es súper importante entender que, digamos, que lo que está puesto hasta acá, esta ley va en contra de los derechos humanos de muchas personas. Muchas gracias. Está claro si una persona que con cannabis de manera recreativa tiene miedo de que le hagan una causa penal, difícilmente vaya a acercarse al sistema de salud por estos mismos temores. Me parece que esto queda claro cuando hablamos de la persecución, del hostigamiento, además de que el consumo se da con sustancias de peor calidad cuando no se puede monitorear cuáles son las características del circuito de producción y de circulación y comercialización de esas sustancias. Existe una regulación, hoy esa regulación es ilegal, si la regulación es legal se puede controlar cuáles son las sustancias de consumo y también cómo generar el acceso al sistema de salud cuando ese consumo pasa a ser problemático. Está junto a nosotros también Graciela Tausé, la vamos a presentar. Ella es presidenta de Intercambios Asociación Civil, es trabajadora social, es social de salud, además es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1990, consultora del Grupo Internacional de Investigación de Toxicomanía de la Federación Internacional de Universidades Católicas de París desde 1989, un currículum impresionante. Fue miembro fundadora de la red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en SIDA en Argentina y de la Red Americana de Reducción de Daños, la RELARD, de la que fue su directora ejecutiva en 1999 y en el 2000. A ella le vamos a preguntar un poco en relación a cómo el cannabis, como cualquier otra sustancia, para reducir los efectos, tiene que ver con el cuidado de las cantidades que se consumen. Esto tiene que ver también con las personas, el nivel de tolerancia que dan al cannabis, entre otras cuestiones, cómo el consumo del producto trae otros riesgos a la salud. Por ejemplo, si la sustancia tiene moho, pesticidas, esto que decíamos de que si la regulación es ilegal, la calidad del producto no puede controlarse. Y en relación a esto también, ¿qué otros cuidados habría que tener a la hora de pensar una regulación legal que contemple el consumo responsable, el consumo adulto de cannabis? Graciela, un gusto estar con vos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí celebrando este primer año de la conformación del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, esta iniciativa que nos ha nucleado a un número cada vez mayor de organizaciones, de instituciones y que, bueno, confiamos que efectivamente genere la posibilidad de dejar de lado esta situación tan compleja en la que vivimos desde hace tantos años, donde una planta es un objeto demonizado que es perseguido y las personas que se vinculan con ella terminan siendo criminalizadas y estigmatizadas, sin reconocer que desde los albores de la humanidad, los hombres y las mujeres han hecho uso de distintas sustancias psicoactivas, fundamentalmente de las que provienen, como es el caso del cannabis, del mundo natural, es una planta. Y bueno, y esta práctica social, una práctica incluida en diversas culturas desde tantos y tantos siglos, termina siendo en este último siglo transformado en un delito y en una enfermedad, y en ambas cosas al mismo tiempo, parecería. Clara, vos cuando comenzaste tu presentación decías con mucha claridad que la ley 23737, al igual que todas las políticas de drogas, tanto en el plano nacional como internacional, se plantean, dicen que su objetivo es proteger la salud pública. Y bueno, recién escucharlo a Alejandro era muy claramente ver cómo eso, si realmente ese es el objetivo, han fallado radicalmente, y que justamente avanzar hacia un camino de regulación es pensar en clave de salud pública, pensar en clave de, por un lado, reconocer que una práctica social es eso, es una práctica que los sujetos, los colectivos adoptan sin que esto implique
que tenga que ser caracterizada como un desvío, como algo que merece ser castigado o que necesita siempre, bajo toda circunstancia, ser tratado, ser medicalizado. Y esto es un elemento central cuando uno piensa en el tema de regulación de sustancias, de regulación del cannabis en particular en este caso, porque hay que pensarlo en clave de la promoción de los usos responsables. El uso adulto, el uso responsable, el uso que se distingue de lo que también puede ocurrir, y de hecho ocurre, que es que algún consumo se torne problemático, son aquellas situaciones, yo diría casi excepcionales. En el caso del cannabis, entre otras circunstancias, por lo que nos mencionaba y nos explicaba con tanta claridad recién Alejandro, porque en ese ranking de daños posibles que generan las distintas sustancias, de ninguna manera el cannabis está en el primero ni en el segundo lugar. Y contradictoriamente tenemos sustancias legales que sí, digamos, presentan riesgos más importantes y a nadie se les ocurre ponerlas en el campo de la prohibición. Dicho esto, a lo que estoy apuntando es a que hablar de regulación legal de las sustancias, trabajar para llegar a una regulación legal, tiene una clara, digamos, una clara significación desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la regulación implica la posibilidad de pensar en clave de promoción de mejores condiciones para llevar adelante estas prácticas que defino como prácticas, como una práctica social. ¿Por qué esto? Porque partimos de una situación que es ineludible, digamos, el uso de cualquier sustancia, sea legal, sea ilegal, implica algún tipo de riesgo. Digamos, ninguna sustancia, nos decían con mucha claridad recién, ninguna sustancia es inocua y por lo tanto su utilización implica algún tipo de riesgo. Y necesita, por lo tanto, llevarse adelante su utilización adoptando determinados cuidados. Bien, la lógica de la prohibición lo que ha generado es justamente poner sobre la mesa y exagerar los riesgos y los daños que el uso de sustancias puede traer aparejados y invisibilizar las maneras, las formas, las estrategias para aumentar los cuidados. Justamente de lo que se trata una estrategia de reducción de riesgos, de daños y de vulnerabilidades, tiene que ver con esto. Tiene que ver con, por un lado, reconocer que el uso de cualquier sustancia implica un riesgo, pero que trabajar desde esta perspectiva es trabajar con los sujetos y con los colectivos para que puedan aumentar los cuidados que asuman al llevar adelante estas prácticas. Y esto es clave, esto es central en términos de justamente poder promover usos más responsables de las sustancias, poder promover usos que no necesariamente sean, por un lado, considerados problemáticos y que se reduzcan las posibilidades de que el uso de una sustancia se pueda efectivamente en algún momento tornarse problemático. Entonces, el trabajo con reducción de riesgos, de daños y de vulnerabilidades claramente nos señala esto, nos señala que reconocemos los riesgos asociados a los consumos, que trabajamos para que se reduzcan esos riesgos en la medida que sea posible aumentar los cuidados. Y esto implica, en primer lugar, circulación
de información, circulación de información fidedigna, de información basada en evidencia, de información confiable, de información accesible, de calidad, para las personas que van a hacer uso de las sustancias. Y esto no es un dato menor, porque las supuestas estrategias, campañas, programas preventivos que desde hace décadas se llevan adelante, intentando digamos, esta utopía de evitar el uso de sustancias, de algunas sustancias, ¿no? Estamos hablando de las sustancias que han sido declaradas ilegales, porque con las sustancias legales socialmente ocurre todo lo contrario, tenemos un incentivo para su consumo permanente. Entonces decía, esta supuesta prevención lo que ha hecho justamente es ocultar información, es tratar de vendernos una cantidad de mentiras que impiden que la gente pueda asumir cuidados cuando decide hacer uso de una sustancia. Entonces, la regulación va de la mano de esto, la regulación va de la mano de posibilitar una circulación de información. La regulación va de la mano de mejorar los controles acerca de la calidad de las sustancias que van a ser, que pueden ser consumidas. Va de la mano de mejorar la accesibilidad de las personas que requieren algún tipo de atención, algún tipo de asistencia, porque están teniendo problemas con el uso de sustancias, sin que esto les implique, como bien se señalaba, el temor de ser criminalizadas. Y esto también va de la mano de algo muy importante que, bueno, fundamentalmente desde la sanción de nuestra Ley Nacional de Salud Mental ha quedado claro, pero que pese a la claridad de la ley, muchas personas siguen intentando, digamos, no dejar tan de relevancia este tema, como es el hecho de que es la persona quien resuelve, quien decide, quien evalúa si necesita asistencia. Y digo esto en relación con una práctica que lamentablemente sigue vigente, pese a contravenir la ley de salud mental, y que en buena medida también sigue vigente porque de alguna manera la ampara la ley de estupefacientes, la ley 23737. Y me estoy refiriendo a lo que se conoce como tratamientos compulsivos o tratamientos coercitivos, o, dicho en criollo, que metan a alguien en tratamiento aún contra su voluntad. Eso en el campo de los consumos de sustancias sigue siendo una realidad tristísima, pero que existe y que es absolutamente violatoria de los derechos que están garantizados, entre otras, por la Ley Nacional de Salud Mental, que plantea que las personas que ven afectada su salud mental y que se les plantea iniciar algún tipo de tratamiento, deben dar su consentimiento para iniciar esas prácticas. Eso, en el caso de las personas que utilizan sustancias ilegales, muchas veces se ve violentado y tenemos acá una clara violación de los derechos. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más, pero sí señalar que en el caso de las sustancias, como bien mencionábamos antes, toda sustancia puede tener asociado un riesgo. Esto está implicando, ya cierro, Clara, esto está implicando que tenemos que tener en claro los efectos que generan las sustancias, y acá distinguir entre lo que pueden ser los efectos producidos por la propia sustancia, que pueden ser efectos benéficos o efectos que generan algún riesgo, de los efectos que produce la respuesta social frente a las sustancias, que en este caso siempre son negativos. Bueno, gracias.
Graciela, un gusto escucharte. Vamos a recordarles a esta conversación, a esta conexión. Este es un ciclo de conversaciones que se hacen desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, porque estamos celebrando el primer año del acuerdo. En este caso es el segundo encuentro y estamos trabajando sobre el segundo de estos 5 puntos que dice tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como el acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituye el objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis. Este es el punto número 2 de los 5 puntos del acuerdo por la regulación legal del cannabis, que está cumpliendo un año y que es motivo entonces de este ciclo de conversaciones de los lunes. Y tenemos un tercer invitado en el marco de este panel para exponer acerca de estas cuestiones. Eres Oscar Montenegro, es periodista, es miembro directivo de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, más conocida como ARDA, coordinador del Departamento de Reducción de Daños del Servicio en Drogadependencias y SIDA en el CRSM, miembro del equipo profesional del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA, el CEADS, de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es miembro directivo de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas. Y recién mencionaba que hablábamos en relación a esta oposición que hacemos entre prohibicionismo y paradigma de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades. ¿Y por qué hablamos de vulnerabilidades? Esa es la pregunta que le dejo picando a Oscar Montenegro mientras le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero saludar este evento tan importante que se dio hace un año, ¿no? En el marco de la búsqueda de respuestas por parte de cientos de miles de ciudadanos de nuestro país que buscan justamente en el cannabis una salida para una cantidad de situaciones que tienen que ver con diferentes patologías o quejanzas que tienen a nivel de la salud. Es inédito, digo, porque que se encuentren esta cantidad de organizaciones no gubernamentales, cannabicultores, estudios sociales, miembros de seguridad de diferentes provincias, universidades nacionales. Creo que es una respuesta también a estos 31 años de la promulgación de la ley 23.737, ¿no? Una ley que, como a nosotros nos gusta decir en ARDA, una ley de drogas que ha hecho mucho más daño en nuestro país que las propias drogas, ¿no? Porque ha ocultado, ha intentado, ha pretendido ocultar la problemática del consumo de drogas detrás de una ley que criminaliza, con una ley que estigmatiza, con una ley que discrimina a personas comunes y corrientes, y fundamentalmente lo que se está haciendo es poner el ojo en las conductas humanas que, muy bien se decía anteriormente, vienen desde el inicio de la humanidad, ¿no? Esto de explorar con sustancias psicoactivas desde los primeros tiempos de la humanidad, y que en el día de hoy, por más de que las leyes de la guerra contra las drogas a nivel mundial, y que nuestro país no es una excepción, no han logrado detener, no han logrado su propósito. Entonces, las leyes han generado hoy muchísimo daño. Daño porque, y para tomar tu pregunta, llevar una respuesta o una reflexión sobre esto, lo que se ha pretendido es generar una ley que criminalice, poniendo al sujeto social definido por las sustancias que consume, con las sustancias que usa. Este acuerdo, que ya tiene un año, de esta cantidad de organizaciones en las cuales hoy estamos de festejo, si se quiere, pretende poner al sujeto social en otro lugar, pretende ponerlo en el centro de la discusión como un ciudadano pleno de derechos, pleno de obligaciones civiles y con garantías frente al Estado, cosa de que hoy esto no se puede lograr, si bien la ley 23.737 siga y continúe vigente, sobre todo en su artículo 14. Creemos de que este acuerdo viene a dar una discusión profunda,
una discusión que intenta en su amplio abanico decir, los usuarios de sustancias psicoactivas, los usuarios del cannabis y fundamentalmente aquellos que buscan una ley que les permita abrir una brecha que les dé soluciones a la salud, una brecha que les dé solución a su modo recreativo de uso también y por qué no, este acuerdo intenta discutir desde este lugar, desde la amplitud de derechos, desde que estamos hablando de vulnerabilidades, pero nosotros no decimos más, o intentamos no decir más desde ARDA, reducción de daños y riesgos y vulnerabilidades. Nosotros hoy decimos la ley 23.737, la guerra contra las drogas, ha venido a vulnerar, y son personas vulnerables, vulneradas por el Estado, vulneradas por las leyes, y para esto nosotros tenemos que dar respuestas. Las leyes lo que han generado es que no se estudie más, que los científicos no puedan decir más sobre tal o cual sustancia psicoactiva y sobre todo la marihuana o el cannabis. A nosotros nos interesa de que esto hoy pueda modificarse, pero para esto tenemos que modificar la percepción de la justicia que criminaliza a las personas que usan sustancias, que usan cannabis, a las personas que investigan y que las ningunea, no permitiéndoles llevar adelante sus trabajos científicos de avanzada, como se está logrando como punta de lanza en algunos otros países. No permite de que podamos saber realmente qué cantidad de personas consumen tal o cual sustancia, qué cantidad de personas hoy están paleando cuestiones de salud con aceites de cannabis o con el cannabis en sus diferentes modos de administración. Hay toda una nube de misterio, una caja negra que ha provocado la ley 23.737, pero fundamentalmente es una caja negra en la cual entran cientos de jóvenes, cientos de personas, cientos de ciudadanos todos los años que ven manchados sus prontuarios, que ven complicadas sus vidas porque son penalizadas. Nosotros creemos que este acuerdo es fundamental. Este acuerdo viene a ser un ejemplo, viene a ser ejemplar en el modo de ver las cuestiones ligadas al consumo de drogas y, por qué no, del cannabis en la Argentina y en toda Sudamérica. Estamos mirando a otros países que han avanzado bastante en esta situación. Y la Argentina, según su costumbre, ha hecho prevalecer o está haciendo prevalecer a través de estas medidas y estas organizaciones y de estos activistas y o militantes, está haciendo prevalecer algo que es fundamental para nosotros, los derechos humanos. Cuando hablamos de personas que usan o consumen drogas, estamos hablando de personas que tienen derechos. Nosotros tenemos un eslogan que dice, no son ni drogadictos ni faloperos, son ciudadanos. No todos ellos tienen una problemática en su relación con las drogas. Algunos sí, no sabemos cuántos. Y esos que tienen un problema con su consumo se ven alejados del sistema de salud. Son perseguidos como cualquier otro delincuente, no siendo delincuentes, porque la inmensa mayoría de las personas que consumen sustancias psicoactivas son universitarios, son trabajadores, son jóvenes, son adultos, pagan sus impuestos, pagan sus servicios, son padres de familia, son hermanos, son personas como yo y son personas como cualquiera que camina por la calle. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en una percepción diferente del usuario de drogas, en una percepción diferente de esa persona que ha decidido consumir alguna sustancia psicoactiva, en este caso ilegal, ¿sí? Porque el que consume drogas legales, como bien se decía recién, tiene la oportunidad de comprar un vino en la góndola y mirar que dice atrás de dónde se produjo, de qué avidez, de qué año, cuánta graduación alcohólica la tiene. Pero las drogas que son ilegales hoy, incluido el cannabis, lamentablemente no existe ningún tipo de control. Y lo único que queda es esto de la experiencia de aquellos que consumen, de aquellos que producen, de aquellos que en menor escala pueden darle algún tipo de uso a alguna de estas drogas. Creo que como reflexión final y para dar lugar a preguntas o a lo que siga, intentamos sacar este velo de moralinas, de paternalismo,
que ha generado la ley 23.737 en la construcción de un ser social que es marginado, como decía recién, que es estigmatizado y criminalizado. Trabajemos en la cuestión cultural, trabajemos en desmistificar que los usuarios de drogas, los usuarios de cannabis, son esas personas que están delinquiendo, que son delincuentes, como lo dice la ley 23.737. Desmistifiquemos esto, generemos un nuevo paradigma, generemos un paradigma bajo la Constitución Nacional, generemos un paradigma bajo la discusión seria, adulta del consumo de drogas que existe por más de que las leyes la intenten tapar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Me quedo pensando en esto de los derechos también de en relación a esta vulneración que hace el Estado. Digamos, venimos ya con muchos años del fallo Basterrica, Arriola, estableciendo que la tenencia para consumo no es delito y sin embargo el hostigamiento y la persecución policial sigue, generando un tabú muy grande en relación a los consumos y también una falta de información que potencia los riesgos. Y es en relación a esto que les pregunto qué podría aportar la ley en relación a esto que hoy pasa a ser casi una tarea militante de las organizaciones respecto a poder informar sobre cuestiones como la palia, por ejemplo, cuáles son los riesgos en los consumos, al tipo de sustancias, a la alimentación, algunas patologías, si puede incidir o no. ¿Cómo creen que podría ayudar a una política sanitaria la regulación legal del cannabis? No sé quién se anima a contestarme primero. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí. Le pregunto yo directamente a Alejandro. Sí. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, estoy acá. ¿Qué te parece? Sí, a mí, mirá, no sé si escucha. Mira, yo trabajo en una sala de internación, ¿viste? Y entonces, de alguna manera, los pacientes que están internados por diferentes causas, ¿no? Digamos, la mayoría consume, digamos. Entonces, en este punto, una ley que despenalice, lo que haría son dos cosas. Una es que el mismo paciente no tenga que, digamos, no tenga que ocultar el consumo, pero por sobre todo, es que el equipo tratante, digamos, nosotros llamamos un equipo tratante al equipo interdisciplinario, empiece a tener más información sobre cada droga, sobre el uso de la droga. Yo creo que la mayoría de los tratantes no saben, por ejemplo, que del 70 al 90% de los que consumen drogas no tienen problemas de consumo problemático. Esto no saben, o sea que de alguna manera, como decía Graciela, lo que se ocultó fue la información. Entonces, una regulación, lo primero que cambiaría es, digamos, es la información del que trata y de los familiares. Y en todo caso, no habría un montón de cosas que es, bueno, no sé, mi hijo consumió, entonces lo echo de casa. O entonces, si consume dentro de la sala, entonces se tiene que ir de la sala. O sea, digamos, para mí lo importante es la expulsión, que no se expulse, que no se deje afuera. Hay dos formas de conseguir drogas. Una es alguien que tiene plata que consigue la droga como quiere. Ahora, el que no tiene plata, ¿cómo consigue la droga? Y la consigue vendiendo, digamos, de alguna manera. Entonces, también se evitaría eso, se evitaría el mercado ilegal. Y entonces, también, como dijo el compañero en tercer lugar, se podría estudiar de otra manera los efectos de las drogas. Y además entender que los efectos de las drogas no tienen solo que ver con el efecto de la droga en sí, sino también con el efecto que hay en la sociedad, digamos, con dónde vivís, qué haces, con la pobreza, con la soledad, digamos. Entonces, me parece que lo que permitiría la regulación es un mayor conocimiento de las drogas y un mayor conocimiento de las personas que consumen drogas. Y esto sería y también de los tratantes. Esto es para mí la clave. Hay algo que repetimos mucho desde el acuerdo que tiene que ver con que la puerta de entrada a las drogas es el dealer. Digamos, ¿qué pasa con la ilegalidad y ese acceso a la sustancia que es una sustancia que no podemos controlar, es una sustancia que la mayoría de las veces desconocemos la trazabilidad y que cuando es cultivada muchas veces
respecto al autocultivo también tiene otros riesgos asociados con respecto a las denuncias y a este hostigamiento policial. ¿Cómo ves en relación a los daños, estos daños que son producto específicamente de la criminalización o de la persecución a las, les y los usuarios? Bueno, claramente esto va en línea con lo que mencionaba antes cuando hablaba de los efectos que no son efectos producidos por las sustancias, sino que son efectos por las respuestas sociales, por la penalización, y que en ese caso son siempre negativos. Sin lugar a dudas, a ver, hay una definición muy clara de droga, que es la definición de fármacon, que es el nombre que los griegos en la antigüedad le daban a las sustancias. Y para los griegos el fármacon significaba veneno y remedio. No veneno o remedio, que sea claro, sino veneno y remedio simultáneamente. Es decir, se le reconocía a la sustancia la posibilidad de generar un efecto benéfico o de generar también algún tipo de situación no deseada, algún efecto dañino. Justamente lo que ha ocurrido en estos 100 años, digamos, de prohibición es que se borró esa noción que los griegos tenían tan clara de que los fármacos, el fármacon, las drogas, pueden operar en un sentido positivo o en un sentido negativo, no por su propia característica, no por su propia farmacología, sino por la manera en cómo sean usados. Y lo que ha hecho la prohibición es justamente colocar algunas sustancias del lado siempre del veneno y algunas otras del lado siempre del remedio. Y esto es lo que ha generado este inmenso malentendido que trae mucho dolor, mucho padecimiento, que sigue trayendo estas situaciones, porque en el caso del cannabis, lo decías con mucha claridad, eh, por supuesto, el acceso a una sustancia prohibida, no hay otra manera de acceder como no sea a partir de vincularse con un mercado ilegal, con un mercado clandestino, que en algunas oportunidades se vincula con organizaciones criminales. Y esto genera, y abundan los casos y abundan los hechos que hemos padecido en el país, de situaciones terribles donde un joven que se acerca para abastecerse de la sustancia que consume termina siendo abatido en una acción policial. Entonces, estamos hablando realmente de situaciones sumamente graves que una regulación eliminaría totalmente, porque ahí ya no habría necesidad de acceder, de vincularse con este tipo de organizaciones y tampoco se generarían los múltiples problemas y amenazas que hoy viven personas que deciden justamente alejarse de los mercados criminales, no ponerse en contacto con estos grupos, con estas asociaciones, y deciden, en el caso del cannabis, generar un cultivo doméstico, corriendo el riesgo de ser denunciados, de ser perseguidos y de verse absolutamente criminalizados, aún incluso en situaciones realmente absurdas, como es el caso de quienes cultivan con una finalidad terapéutica, donde además doblemente castigado. En este caso, hablamos de riesgos directos recién en relación a la criminalización, también respecto a los efectos colaterales del consumo de la sustancia en particular. Pero ¿qué pasa con esos riesgos indirectos? Por ejemplo, una situación. Yo consumidora de cannabis,
si yo me sacara una foto y la subiera a mis redes sociales brindando con una cerveza con mis amigas, probablemente no tenga ningún tipo de reproche social en mi trabajo. Pero si yo subiera una foto fumando marihuana con mis amigas, es muy probable que yo tenga consecuencias en mi ámbito laboral. Digo, y esto también es un efecto de la falta de una regulación legal. ¿Cómo analizás esta situación? Por ejemplo, respecto a esos otros daños que no tienen que ver con el daño a la salud, pero sí tiene que ver con consecuencias específicas en las trayectorias vitales de las consumidoras y los consumidores. No, sin lugar a dudas, Clara, y en esto quiero ser muy enfática. Yo estoy convencida que los mayores efectos negativos no son, fundamentalmente en el caso del uso de cannabis, además, no son efectos negativos en la salud. O sea, realmente sabemos que son mínimos, no vamos a desconocer, no vamos a decir que no existen, pero bueno, son situaciones muy particulares. Los mayores efectos negativos se producen, digamos, sea por la situación de criminalización, de persecución penal, pero este ejemplo que vos traes tiene que ver con el reproche social, con la estigmatización, la discriminación y con, a ver, que puede tener efectos mucho más allá de, de una mera, digamos, de una mera situación de un control puesto sobre una situación como la que vos describís. O sea, claramente el poner en riesgo, por ejemplo, una fuente laboral por una situación como la que vos estás planteando, y mira, me haces recordar un caso de una persona que conocí hace unos años, una docente en una ciudad del interior del país, a la que se le inició una causa por tenencia, y que además de el hecho de, digamos, enfrentar el proceso penal, enfrentó una pérdida de su trabajo, y además tuvo que mudarse de provincia porque se le inhibió la posibilidad de volver a ejercer la docencia. Entonces, realmente son situaciones de atravesamiento de la trayectoria vital de una persona, como vos bien señalás, eh, que generan daños irreparables, porque esos son realmente daños irreparables por una situación absolutamente que no debería, pero bajo ningún concepto, producirse. Oscar, ¿estás por ahí? Tengo un ganador para vos. Yo te escuchaba atentamente y me quedé pensando en esto del fracaso contra las drogas. Bueno, acá no sé si se ve el Seraley de la campaña de derecho al aborto legal, digamos, más allá de la clandestinidad del aborto, es una práctica, lo quiero recordar hoy porque también estamos desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con una serie de actividades virtuales, también en una nueva conmemoración de este 28 de septiembre, que es el Día de América Latina y el Caribe de lucha por la legalización del aborto. Y es una lucha que creo que está muy emparentada, al menos desde mi perspectiva, con respecto al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y también es en el fondo una pelea por el deseo, ¿no? De poder materializar en plenitud nuestros derechos sexuales y reproductivos, el deseo, y creo que eso también tiene que ver con el consumo de cannabis. Y acá te hago una pregunta vinculada a las desigualdades sociales para poder ejercer esta autonomía. Me pasa, por ejemplo, que como mujer blanca, de clase media, nunca me pararon para hacerme ningún control a ver si tenía o no tenía cannabis en el bolsillo. ¿Cuánto de esta regulación ilegal habilita a esto que Esteban Rodríguez habla de que el olfato policial es el olfato social, en definitiva? ¿Cuánto habilita la arbitrariedad policial a la persecución con sesgos clasistas, racistas, sexistas,
esta falta de una regulación legal o esta regulación ilegal? Bueno, cuando nosotros hablamos de reducción de daños y reducción de riesgos, generalmente se lo ha vinculado a estas cuestiones que hablábamos muy bien recién, que tienen que ver con cómo me cuido a la hora de consumir tal o cual sustancia, cannabis u otra sustancia psicoactiva. Lo cierto es de que hoy la reducción de daños y de riesgos es una reducción de amplio espectro, nos gusta decir a nosotros. Amplio espectro, ¿por qué? Porque la penalización de aquellas personas que por tenencia para consumo personal o tenencia simple que existe en nuestro país, en el artículo 14 de la ley 23.737, es muy desigual, ¿no? Basta con mirar las cárceles, basta con mirar los números de los procesos. Son personas pobres, son personas que se dedican al narcomenudeo por cuestiones que son un análisis muy amplio y con la cabeza muy abierta, pero son personas de que no tienen otra posibilidad de subsistencia. Son temas incómodos. Hablar de esto es un tema incómodo para los legisladores, para aquellos que digitan las políticas públicas en salud, en seguridad, para aquellos a los que han metido en la cabeza a través de los medios de comunicación, sobre todo, de que el usuario de drogas usa gorrita, ¿no? Y anda en la calle y es morocho y va armado y se droga para robar o roba para drogarse, ¿no? Esto parece ser la definición en la sociedad, en una conciencia social que no se remite a la reflexión de la cosa y que toma ese enlatado que se le vierte desde aquellos que digitan las políticas públicas desde una ley que ningunía a gran parte de la sociedad. No cabe ninguna duda de que cuando hablamos de reducción de daños y de riesgos, no solamente estamos hablando de la sustancia que consume, cómo la consume y qué hacer. Acá estamos hablando de pobreza, estamos hablando de educación, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de la construcción de un sujeto social con un rol social, productivo, pero que no lo tiene, ¿sí? Chicos, jóvenes en la ciudad de Rosario nos pasa de que los jóvenes, y seguramente pasa en Buenos Aires y en las grandes urbes, los jóvenes encuentran un rol social significativo para ellos, para tener lo que nosotros tenemos como soldaditos en un espacio, en una cadena de construcción del narcotráfico, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos chicos no están en la escuela? ¿Por qué estos chicos no están aprendiendo? ¿Por qué estos chicos no están trabajando? ¿Por qué estos chicos no están estudiando? Porque el sistema está delineado de tal manera en donde la inmensa mayoría de los jóvenes y de los adultos y de nuestros compatriotas están fuera del sistema. 14, 15, 16, 18 millones de personas que son pobres. Y no es lo mismo consumir una sustancia psicoactiva ilegal, tampoco las legales, pero ilegal, siendo pobre que no siendo pobre. No es la misma sustancia, no son los mismos conocimientos, no es la misma educación, no son las mismas estructuras sociales ni psicológicas. Entonces, las vulnerabilidades, en realidad, son vulneraciones, son vulnerados por el sistema. A diario son vulnerados. Y está claro de que este acuerdo pretende generar este cambio social. Es hacia lo que tenemos que apuntar, a un cambio de concepción cultural en la construcción de este sujeto. Bueno, yo le quiero agradecer al Estrés por haberse tomado el tiempo de preparar estas exposiciones que compartieron con nosotras y nosotros. Quiero recordarles a que ahora más tarde la segunda en el marco de un ciclo está conmemorando el año del acuerdo por la regulación legal del cannabis.
Hoy nos enfocamos en el punto número 2. Van a encontrar los 5 puntos del acuerdo si ustedes ingresan a www.regulacionlegal.org. Allí está en detalle qué organizaciones componen el acuerdo, cuáles son los objetivos que se traza y estos 5 puntos que son el puntapié inicial para la construcción de una regulación legal del cannabis en la Argentina. Les recuerdo que estas charlas son los lunes aquí en nuestro canal de Facebook. El próximo lunes se va a abordar el punto número 3 del acuerdo, que es el cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación. Eso se va a estar charlando el lunes que viene también aquí en el canal de YouTube del acuerdo. Les agradezco mucho a quienes nos acompañaron en el panel y también a quienes estuvieron escuchando. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hasta luego. Muy amable, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias, hasta pronto.